Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gustavo Morales y quiero compartir con ustedes nuevamente un poco más acerca de la vida de José. La vida de José se nos empieza a relatar a partir del capítulo 37 en el libro de Génesis. En el mensaje anterior veíamos que José tuvo sueños y esos sueños fueron atacados, esos sueños despertaron el enojo y la envidia de sus hermanos y en parte el enojo también de su padre, aunque dice la Biblia que su padre meditaba en estas cosas. Y vimos que los sueños, ¿verdad? Los anhelos, los propósitos que tenemos, siempre vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar críticas, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar oposición, a veces de nosotros mismos, a veces de la gente que nos rodea, a veces va a haber una crítica. Cuando usted quiere cambiar, cuando usted quiere corregir cosas en su vida, en su carácter, en su familia, en lo laboral, siempre va a haber alguien que se va a oponer, siempre va a haber alguien que va a criticar o que va a desanimar y va a decir, tú no puedes, tú nunca vas a cambiar, eres hipócrita, ya no te creo, yo te conozco, sé quién eres. Siempre va a haber algo o alguien que va a intentar interponerse. Nosotros debemos seguir adelante. Nosotros debemos persistir, debemos de alguna manera no desanimarnos, sino mantenernos firmes. Y quiero compartirle ahora por qué Dios usó y Dios bendijo los sueños de José. Y por qué los sueños de José sí prosperaron a pesar de la envidia y de los ataques y de las críticas y del enojo de su propia familia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la clave? ¿Qué fue lo que José hizo para que esos sueños prosperaran? Bueno, primero es que encontramos que los sueños que José tenía eran sueños que venían de Dios. Estos sueños no eran el resultado, el producto de la imaginación de José. Dice el versículo de Génesis 37:5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Luego este sueño se repite, ¿verdad? Y dice versículo 9, soñó aún otro sueño que tenía que ver con lo mismo. Cuando nos referimos a este sueño que José tenía, no hablamos de sueños en cuestiones de superstición, no hablamos de sueños en cuestión de imaginación, de cosas fuera de la realidad, no hablamos sueños en cuestión de pesadillas, no nos referimos a eso. Hoy en día se busca darle un simbolismo y un significado a los sueños que no viene en la Biblia, que no tiene un respaldo escritural, sino que tiene un respaldo en el misticismo y en la superstición. Por ejemplo, dice, no, pues si sueñas víboras es que hay chismes a tu alrededor, que están hablando mal de ti, que hay envidias, que hay gente de la cual te debes cuidar. Y la Biblia no da esas interpretaciones, la Biblia no habla de ese tipo de sueños. Estos sueños venían de Dios. Estos sueños Dios se los había dado a José. Por eso se repite este sueño dos veces y las dos veces José lo cuenta a su familia y despierta en ellos envidia y despierta en ellos enojo porque esos sueños Dios se los había dado. Siempre que queremos hacer algo por Dios y para Dios, como lo he dicho, va a haber oposición, va a haber críticas, va a haber incredulidad a nuestro alrededor, va a haber oposición de nuestra propia carne, de nuestros propios pensamientos. Pero ¿por qué los sueños de José prosperaron? José no imaginaba lo que estos sueños implicarían y los años que pasarían para que estos sueños se cumplieran. Las pruebas, las dificultades, las calumnias, los peligros que tuvo que enfrentar, la tristeza, la soledad. No imaginaba todo lo que iba a implicar conseguir estos sueños. Pero ¿por qué se llegaron a realizar estos sueños? Porque venían de Dios. Estos sueños tenían que ver con propósitos que Dios tenía en la vida de José y que Dios tenía para la vida de su padre y de sus hermanos y que Dios tenía para toda una nación. Por eso es que esos sueños prosperaron, porque no fue algo que José buscó, no fue algo que José se aferró en su orgullo, en su egoísmo, en su vanidad, y por eso alcanzó los sueños. No, estos sueños fueron prosperados, fueron usados por Dios y fueron bendecidos por Dios porque Dios se los había dado. A veces nosotros tenemos sueños, pero tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos propósitos que no vienen de Dios, que no son motivados por Él, porque la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Estos sueños eran
los sueños de José bajo la voluntad de Dios, no bajo su voluntad, no bajo su orgullo, su carne, su egoísmo, su vanidad, sino bajo la voluntad de Dios. Y nuestros sueños, nuestros anhelos a veces no prosperan porque están bajo nuestra voluntad, no bajo la voluntad de Dios. Queremos hacer más cosas en la vida, en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, en lo espiritual, pero a veces todo fuera de la voluntad de Dios. Y decimos, Señor, pero es que trabajo tanto, me esfuerzo tanto, Señor, te pido tanto, ¿y por qué no prospero, Señor? ¿Por qué no me sale bien? ¿Por qué no bendices mi trabajo, mi familia? ¿O por qué, Señor, no me ayudas? Si tú sabes que no es nada malo lo que estoy haciendo, si tú sabes, Señor, que mi deseo es superarme, que mi deseo es seguir adelante, que mi deseo es prosperar, porque sencillamente está fuera de su voluntad. Muchas veces nos encontramos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios y por eso es que no prosperamos, por eso es que no avanza ese negocio, esa petición, ese anhelo, ese deseo, porque es mi voluntad, porque está motivado por mi carne, porque está motivado por mi vanidad, porque está motivado por mi egoísmo, no por Dios, no por su voluntad. A veces decimos, quiero tener más dinero. La pregunta es ¿por qué? ¿O para qué queremos tener más dinero? La Biblia dice que dijo, no me des mucho para que no sea que teniendo mucho me olvide de ti. Y no me des poco para que no sea que faltando me mendigue y blasfeme. Manténme del pan necesario. A veces queremos tener más fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué quiero tener más dinero, una mejor casa, un mejor carro? No hay nada de malo en eso cuando es dentro de la voluntad de Dios. Pero si mi motivación, si mi anhelo, si mi propósito, si mi sueño está fuera de la voluntad de Dios, Dios no lo va a bendecir. A veces lo hacemos por vanidad, por orgullo. Decimos, es que quiero ser un mejor carpintero, un mejor ingeniero, un mejor doctor, un mejor electricista, para taparle la boca a otros, para que todos aquellos que me criticaron, que no creyeron en mí, todos aquellos que me dijeron que no iba a poder, taparles la boca y demostrarles que sí pude. No, eso está fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué quiero tener más dinero? Muchas veces el dinero dice, porque raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Queremos tener más dinero y podemos lograrlo fuera de la voluntad de Dios, sacrificando nuestra familia, sacrificando la vida espiritual, sacrificando nuestro tiempo de lectura, de oración, sacrificando el asistir a la iglesia, porque trabajamos tanto, porque ya no nos queda tiempo, porque ya no nos queda ánimo, porque ya no nos quedan fuerzas, que dejamos a Dios al último. Y podemos conseguirlo, pero una vez que lo consigamos, nos vamos a dar cuenta que no hemos llegado a la plenitud, que no tapa esos vacíos en nuestra vida, que no nos lleva a ser más felices, que no nos lleva a tener más gozo y más paz, sino al contrario, nos lleva a más estrés, a más presión, a haber perdido todo por nada, haber perdido la bendición de Dios, haber perdido nuestra familia. No vale la pena. Cuando tenemos un anhelo, sea cual sea, familiar, personal, laboral, espiritual, lo que sea, tenemos que asegurarnos que viene de Dios. Si viene de Dios, Dios va a prosperar. Dios va a bendecir. Si viene de nuestra carne, de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo, no va a funcionar. No va a prosperar. No vamos a ver redituar eso que estamos haciendo. Y no me refiero en lo económico solamente, no. En lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar. No va a redituar. Dios prosperó los sueños de José porque, número uno, los sueños venían de Dios. Número dos, porque esos sueños eran para la gloria de Dios. Sus hermanos no entendían esto. Por eso dice que su padre se enojó, dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre no entendía que estos sueños no eran para la gloria de José, sino para la gloria de Dios. Su padre decía, ¿a poco yo, siendo tu padre, me voy a humillar ante ti, me voy a postrar ante ti, cuando tú eres mi hijo y tú debieras hacerlo ante mí, no yo ante ti? No, su padre no lo entendía.
no era postrarse ante José, porque no, los sueños no eran de José, era postrarse ante Dios, quien le había dado sus sueños a José. En otras palabras, no eran para la gloria de José, sino para la gloria de Dios. Y aquí tenemos el segundo principio. Cuando Dios usa y bendice nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestros sueños, cuando son para su gloria y no para la nuestra. Hoy en día la gente busca tener un buen aspecto físico, una buena figura físicamente hablando, y se mete al gimnasio y se mete a zumba y se mete a aeróbics y se mete a hacer muchas cosas, no por cuestiones de salud, sino por cuestiones de vanidad. Hoy en día la gente busca tener mejores ropa, mejores zapatos, mejores muebles, mejores casas, mejores carros, no para la gloria de Dios, sino para su gloria, para satisfacer su vanidad, su orgullo, su egoísmo, para llenar vacíos con cosas materiales, cuando solamente Dios, a través de sus palabras, de sus promesas, de asuntos espirituales, es que Él puede llenar esos vacíos. Preguntémonos si lo que estamos haciendo, sea en oficio, en profesión, sea en el hogar o fuera del hogar, dentro o fuera de la iglesia, en lo espiritual, en lo emocional, en lo personal, en lo laboral, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Si toda nuestra motivación es nosotros lucir bien, nosotros figurar en primera línea, nosotros sobresalir, nosotros mostrar que somos, que podemos, que tenemos, estamos equivocados. Nuestros sueños deben ser para la gloria de Dios. El trabajo que usted realiza, el hogar que usted tiene, la casa, el carro, lo mucho, lo poco que usted y yo tenemos debe ser para la gloria de Dios. Que otros vean y glorifiquen a Dios. No queremos que otros nos rindan pleitesía y no debemos buscar eso. Cristo dijo, gloria de los hombres no recibo. No debo buscar prosperar económicamente para que otros familiares vean y digan, uy, cuánto dinero tiene, le está yendo bien. No, debo buscar prosperar para que Dios sea glorificado. Y para que otros vean y digan lo poco, lo mucho que hace o que tiene, no cabe duda que la mano de Dios está en su vida. No cabe duda que su Dios se lo ha dado. No cabe duda que su Dios es real. No cabe duda que se levantó de la enfermedad porque su Dios lo levantó, porque su Dios escuchó las oraciones de él, de su familia, de sus hermanos en la fe, de su iglesia, porque Dios escuchó sus ruegos. Que otros vean y digan si su vida cambió, era a lo mejor borracho, era a lo mejor vicioso, era a lo mejor desobligado, era a lo mejor irresponsable, y ahora hay un cambio en su vida. Otros glorifiquen a Dios. Otros vean y digan, Dios es real y Dios sea glorificado. Si usted hace algo, hace un trabajo, hace algo en su vida, en su familia, que sea para la gloria de Dios. Que esa sea su motivación. Si nuestra motivación es esa, créame, Dios va a bendecir, Dios va a prosperar sus sueños, sus anhelos, si Él está siendo glorificado. Si yo estoy siendo glorificado, si yo estoy satisfaciendo mi carne y para eso quiero alcanzar esos sueños y esas metas, no va a llegar muy lejos. Y número 3, los sueños, los anhelos, los propósitos que Dios bendice son aquellos que tienen que ver con asuntos eternos. No es aquellos que tienen que ver con lo terrenal. El mundo pasa y sus deseos, dice 1 de Juan 2, 15 al 17, que nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nos dice también, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, os vendrá por añadidura. Los sueños, repito, que Dios bendice son aquellos que tienen que ver con propósitos eternos. Hoy en día, nosotros, muchas veces los seres humanos, nos ocupamos solamente en el presente, nos ocupamos solamente en lo terrenal y nos olvidamos de lo eterno. Sea que estemos en casa o fuera de casa en esta pandemia, hagámoslo pensando en los propósitos eternos,
Vivamos para la eternidad, no para el presente. Hermanos, no dejemos que el afán, que el temor, no dejemos que la ansiedad sea lo que esté gobernando nuestra vida. Y pasemos por alto las promesas de Dios y pasemos por alto la eternidad. Hoy en día tenemos que vivir para propósitos eternos, con pandemia o sin pandemia. Gente está muriendo sin Cristo y igual siguen yendo al infierno. Y no podemos cruzarnos de brazos y no hacer nada. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta que con pandemia o sin pandemia, Dios sigue siendo Dios. Sus promesas siguen siendo reales. Sus promesas son grandes. Sus promesas son fieles. Vivamos para propósitos eternos. A final de cuentas, si Cristo viniera hoy, hermanos, por nosotros, lo que tenemos aquí se va a quedar. Nada nos vamos a llevar. Hace años escuchaba la ilustración de un hombre que era muy rico y pidió por favor que le hicieran a su ataúd dos hoyos donde pudieran poner sus manos por fuera. Y dijo él, quiero que por favor cuando me metan en el ataúd mis manos queden por fuera para que la gente vea que no me he llevado nada de lo que tenía aquí en esta tierra. Hermanos, vivamos para propósitos eternos, no terrenales, no de vanidad, no de egoísmo, no de materialismo, no de asuntos pasajeros en esta vida, sino de asuntos eternos. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice la Biblia, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, hermanos. No dejemos, hermano, que la vanidad, que el orgullo, que el egoísmo, que el miedo, hermanos, nos lleve a vivir de manera terrenal. Recuerde que usted y yo somos extranjeros. Si usted es salvo y usted va al cielo, dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. No dejemos, hermano, que los afanes de esta vida, que el estrés, que el miedo, hermanos, nos absorba y nos consuma. Los sueños que Dios bendice y que Dios prospera son aquellos que tienen que ver con asuntos eternos, que tienen que ver, hermano, con el reino de Dios y su justicia, que tienen que ver con cosas celestiales, que tienen que ver con cosas espirituales. Y eso no está peleado con el trabajo y no está peleado con la economía. Usted puede prosperar económicamente pensando en asuntos terrenales. Aquellas empresas que llegaron a ser prósperas, por ejemplo, este hombre de Colgate, que llegó a un punto en su empresa donde él dijo, Dios es el dueño y yo solamente soy un trabajador. Y el 100% llegó a ser de Dios. Y él solamente tenía un sueldo como cualquier otro trabajador que fuera suficiente para su vida, suficiente para su familia, suficiente para sus necesidades. Y puedo contarle muchas historias así. Si fuera en lo económico, hay que pensar en lo eterno. Si fuera en la salud, ¿por qué queremos más salud? Para lo eterno, ya no para vivir para nosotros. Dios, dame salud, pero no para vivir para mí, sino para vivir para ti, para compartir el evangelio, para servir a otros, para ser de bendición a otros. Si fuera en lo familiar, quiero tener una bonita familia, no para lucir bien en una foto. Quiero tener una buena familia, una bonita familia para ser de bendición a mi nación, para ser de bendición a otras familias, para ser de bendición a la obra de Dios. Si fuera en lo personal, en lo que usted hace, hágalo para propósitos eternos, no para propósitos terrenales, no para propósitos carnales, mezquinos, de vanidad. Hágalo para propósitos eternos. Sea el mejor médico, el mejor carpintero, electricista, lo que sea, hágalo para que otros vislumbren en usted la eternidad, para que otros vean que Dios está en usted, que su mano está en usted, que su poder está en usted. Esos son los sueños que Dios bendice. Repito para terminar, cuando vienen de Él, cuando son para la gloria de Él y cuando son para asuntos eternos. Que el Señor nos ayude. Dios le bendiga.